Serie Mateo. Tema: la cárcel, la última morada de Juan. Cita: Mateo 4:12. Fecha: domingo 6 de julio del año 2023. Y predica Elías, siervo de Jesucristo. Vuelvo a repetir el nombre del tema. El tema que estaremos tocando mediante, si Dios nos lo permite en esta mañana, es la cárcel, la última morada de Juan. Y nuestra cita base pues es Mateo capítulo 4 versículo 12, que dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. El Evangelio de Mateo, como lo acabamos de leer hace rato, en el capítulo 14 nos da un contexto más amplio de lo que pasa con Juan, ¿sí? Aquí vemos que Juan es arrestado, es encarcelado, ¿sí? Y en el capítulo 14 del mismo libro nos da el desenlace, la razón del por qué Juan fue encarcelado y cuál es el final de Juan, ¿sí? Y bueno, yo quiero como introducción comenzar haciendo una pregunta, y la pregunta no espero que me la conteste, pero sí quiero que la reflexione. Y la pregunta de esta mañana es: ¿qué tantos sufrimientos estarías dispuesto a soportar sin negar tu fe? Vuelvo a repetir la pregunta: ¿qué tantos sufrimientos estarías dispuesto a soportar sin negar tu fe? Sería bueno que nos preguntáramos: ¿qué tanto estoy dispuesto a sufrir por lo que digo creer? ¿Sí? Y bueno, en el caso de Juan el Bautizador, o Juan el Bautista como comúnmente se le conoce, es que Juan el Bautista fue encarcelado y también nunca más volvió a salir de la cárcel. Nunca más. Fue decapitado ahí, en el lugar donde estaba encarcelado, ¿sí? Nunca más volvió a salir. Quiero decir que la Biblia está llena de ejemplos de mártires. Por ejemplo, nosotros vemos a el nieto de Herodes el Grande. ¿Se acuerda cuando hablamos de Herodes el Grande? Al principio del Evangelio de Mateo, hablábamos de Herodes el Grande. Bueno, los Herodes prácticamente eran un título, ¿sí? No era un nombre como regularmente lo usamos, sino era un título donde dice Herodes Agripa, Herodes Antipas, Herodes el Grande. El primero, pues obvio, fue Herodes el Grande, y de ahí los demás. Era un hombre enfermo, Herodes el Grande, capaz de mandar a matar a su propia esposa, a 3 de sus hijos, ¿sí? Era una persona despiadada, Herodes el Grande. Y en el caso de Herodes, el tetrarca de Galilea, conocido en el Nuevo Testamento como Herodes Antipas, este Herodes, por ejemplo, Agripa, nieto de Herodes, manda a matar a uno de los discípulos, ¿sí? Y lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos, capítulo 12, versículo 1 y 2, donde mandó a matar a Jacobo, uno de los discípulos o de los apóstoles de Jesucristo. Hechos, vaya conmigo, viaje hasta allá. Hechos 12, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera, Hechos 12: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Qué hizo este Herodes? Bueno, Herodes Agripa primero, que era nieto de Herodes el Grande, dice la Biblia que en aquel tiempo, es decir, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando la iglesia comenzó a surgir o después de que surgiera,
el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y aquí estaría bien, hermanos, hacernos una pregunta. ¿Qué tanto estamos dispuestos a sufrir por nuestra fe? ¿Sí? ¿Qué tanto estamos dispuestos a sufrir por lo que decimos creer? Nosotros decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas, pero no hay como una persecución. ¿Para qué? Para ver si es cierto, ¿verdad? Para demostrarlo. Dicen que la iglesia pues crece más durante la persecución, ¿sí? Y en el caso de la iglesia siempre, desde su surgimiento, desde la iglesia primitiva hasta nuestros días, la iglesia ha sufrido persecución. Este Herodes mandó a maltratar. La palabra maltratar se traduce como mandó a golpear, a lastimar a miembros de la iglesia. Es como si en este momento, por esa puerta que está abierta, por donde usted subió aquí a este lugar, se metieran, pues no sé, unos 20 soldados, ¿verdad? Y empezaron a golpear sin ton ni son, niños, pequeños, grandes, mujeres embarazadas, ancianos, jóvenes, patadas y golpes, y se llevaran al pastor, ¿sí? Bueno, eso es literalmente lo que pasó. Hoy en día queremos que Dios nos lleve al cielo sentados desde la comodidad de nuestro sillón. Hoy en día el cristianismo es un cristianismo que realmente está ausente lo que es el sufrimiento, ¿sí? Está ausente el sufrimiento. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Ok, entonces está ausente el sufrimiento. Hoy en día en las iglesias te hablan de prosperidad, te profetizan coches nuevos, te profetizan vacaciones, te profetizan aumento del sueldo. Hoy en día la cartera, el abanico de ofrecimiento es muy grande. Pero las iglesias que aman realmente a las almas, primeramente aman a Cristo y después a las almas, esos pastores van a hablar de que el costo para seguir a Jesús es tomar cada día su cruz. ¿Y qué más? Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. Un pastor que ama a Cristo y un pastor que ama a las almas siempre le va a advertir, le va a decir: mira, el camino por donde vas a transitar, el evangelio por el que vas a andar, no es un camino tapizado de pétalos de rosa, no, es un camino angosto porque la puerta es estrecha. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, hoy en día vemos que está ausente. Los predicadores ya no hablan del sufrimiento, ya no hablan de la persecución. La iglesia está cómoda y desde sus sillones en sus hogares están esperando ir al cielo. Y tal vez sí lleguen al cielo, ¿sí? Desde la comodidad de sus sillones. Pero será una vergüenza. Dice un siervo de Dios, dice: basta con que estemos, bastará con estar 5 minutos en la eternidad delante de nuestro Señor Jesucristo para querer regresar a la tierra. Bastará con estar 5 minutos allá en la eternidad para querer regresar aquí en la tierra y sufrir más por Cristo, y hacer más por Cristo, y hacer más por la obra de Dios, y darse más por la obra de Dios, y dar más para la obra de Dios. Hermano, hoy en día se está enseñando mal. Hoy en día no se le está advirtiendo a la iglesia: va a venir una persecución. Es un camino de sufrimiento también, ¿sí? Y por esta razón la iglesia vive muy cómoda, ¿sí? Siendo salvada desde la silla de su hogar o desde el sillón de su hogar. Y dice que lo maltrataron, y además dice que este Herodes mató a espada a Jacobo. La palabra matar a espada no es que le hayan encajado la espada, ¿sí? Sino que quiere decir matar a espada, quiere decir que la espada cayó, el filo de la espada cayó sobre el cuello de Jacobo. Y de esa manera separó su cabeza de su cuerpo.
Yo les ponía el ejemplo hace un rato, que es como si entraran aquí, golpearan a todos y aparte se llevan al pastor, y como saben que es el líder, entonces le pasan la espada. Hermanos, yo me siento tan pequeño delante de esos hombres de Dios que han sufrido por la fe. Nosotros, hermanos, vivimos en un país de libertad. Sí, gracias a Dios vivimos en un país de libertad. Se dice que algunos en la iglesia perseguida de China mandaron a traer a unos americanos para que vinieran a enseñarles cómo se debería de creer. Y la iglesia perseguida en China, la iglesia subterránea, se congregan o se reúnen a las 3, 4 de la mañana porque son perseguidos, ¿sí? Allá el que tengas una Biblia te va a costar la vida. Aquí puedes andar con Biblia o sin Biblia, pero allá tener una Biblia te cuesta la vida. Y llegaron entonces los predicadores americanos que están acostumbrados a la opulencia, ¿sí? Al evangelio de la prosperidad. Y entonces vieron que las reuniones eran en la madrugada, ¿sí? Y entraba uno y luego a escondidas entraba otro y luego otro, ¿sí? No tenían sillas cómodas, en el piso podían estar sentados hasta 3, 4 horas, ¿sí? No cabeceaban a pesar de que fuera en la madrugada la reunión, ponían atención y le pedían enséñenos más, ¿sí? Y entonces decía, trajeron su Biblia, decía, ¿qué libro quiere leer? ¿Qué libro quiere? Decía, vamos a leer el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 12. ¿Quién es Mateo aquí? La hermanita se levanta y dice, yo soy Mateo. Hermana, lea su Biblia. Mi Biblia está aquí. Y entonces citaba el versículo. Dice, hermano, así es como nos aprendemos aquí la Biblia. Aquí no podemos andar con una Biblia, así que en el momento que tenemos la aprovechamos para aprender, memorizarla. ¿Quién es la epístola de Lucas? Por ahí alguien es la epístola de Lucas. Están acostumbrados a ser perseguidos, a ser despreciados. Están acostumbrados a que sus hermanos en la fe sean tomados presos y los metan a la cárcel y quizá nunca más salgan de allí. Los hermanos, cuando termina la reunión, le dicen al americano que está dando su conferencia, y le dicen, los chinos le dicen, hermano, ore para que nosotros seamos como ustedes. El americano le dice, no, yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros. En Estados Unidos, no, yo voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. ¿Sí me estoy dando a entender? Ese es el precio alto que hay que pagar por creer en el Evangelio. El Evangelio de la prosperidad ha hecho un gran daño. Es el cáncer dentro de las iglesias. Ha quitado la cruz de Cristo. A cristiano ya no se le dice que lleve su cruz, ya no se le enseña que se niegue a sí mismo. Hoy los cristianos pueden faltar el día que les dé la gana. Si quieren apoyan y si no quieren no apoyan. Si quieren oran y si no quieren no oran. Los hermanos en China o en la India o la iglesia perseguida en el mundo, su vida depende de su oración y oran para que el Señor no solo los guarde a ellos, sino que guarde también a sus esposas, que guarde a sus hijos y que guarde a sus hermanos en la fe. La iglesia siempre ha sido perseguida y seguirá siendo perseguida, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Aquí vemos que los hermanos fueron maltratados, fueron lastimados, fueron golpeados, pero no vemos que que Lucas, que es el escritor de Hechos, añadiera, y por eso muchos abandonaron la fe y se fueron mejor. No. La iglesia sigue avanzando, sigue creciendo. La iglesia no se detiene. ¿Me estoy dando a entender, amada iglesia? Si usted ama al Señor, debe de saber esto. Usted debe de estar dispuesta a sufrir por Cristo.
Ese es el deber del vocero que se para aquí enfrente. Es el deber de decirles: usted tiene que estar dispuesto a sufrir persecución, a sufrir maltrato, a sufrir rechazo. Y luego dice que Jacobo, el hermano de Juan, fue ¿qué? Muerto. ¿Cómo? ¿Y qué significa eso? Fue decapitado. Remontémonos al llamado de Jacobo. Jacobo está remendando sus redes. Su hermano está con él. Juan, están remendando las redes. Allá está el papá. Hijos, ¿cómo va? ¿Todo bien, papá? Viene caminando Jesús de Nazaret acompañado de dos hombres igual pescadores que estaban pescando. Y ahí está Jacobo trabajando. Pasa Jesús, le dice: síganme. Ven al papá. No les impide y siguen a Jesús. Yo no sé si en algún momento Jacobo pensó que algún día iba a tener esta gloria que tienen los mártires, de dar su vida por lo que cree. Yo no sé si el papá Zebedeo si hubiera sabido que Jacobo iba a morir por causa de Cristo, le hubiera dicho: no vayas, hijo, quédate aquí estás bien. Amada iglesia, ¿me estoy dando a entender? Pero Jacobo decide seguir, y su hermano decide seguir, y los otros pescadores también deciden seguir a Cristo. Vemos cómo la iglesia comienza a ser perseguida, cómo los discípulos de Jesús comienzan a ser perseguidos. Y si nosotros somos discípulos de Jesús, es necesario que entendamos que también podemos ser perseguidos. Amén. Jesús profetizó acerca de lo que le iba a pasar a Jacobo. Jacobo, una vez, ya en el último tramo del ministerio de Jesús, con su hermano le dice: ¿le dices tú o le digo yo? Pues le decimos los dos a Jesús. Y Jesús le dice, otro pasaje dice que fue la madre de los hijos de Zebedeo que fue a pedirle el favor a Jesús. Otro pasaje dice que fueron ellos, Jacobo y su hermano, los que le pidieron esto a Jesús. Le dijeron: ¿qué quiere? Le dice Jesús: ¿qué es lo que quieren? Le dice: bueno, maestro, queremos pedirte un favor. Queremos pedirte que cuando pues tú establezcas tu reino, cuando ya estés en tu gobierno, nos concedas a mí, a uno sentarse a su derecha y el otro a su izquierda. Y Jesús les dijo: pueden beber de la copa de que yo he de beber y pueden ser bautizados del bautismo con el que yo seré bautizado. Y dijeron: sí, maestro. Claro que sí. No estaban entendiendo lo que Jesús les decía. En Marcos, por ejemplo, 19, 10, 39 dice: claro que sí, contestaron ellos. ¿Podemos? Claro que sí podemos. A veces los cristianos somos así de rápidos, ¿sí? Entonces Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Jesús estaba diciendo lo que iba a pasar con ellos. Las palabras de Jesús nos siguen hablando hasta este siglo XXI y nos hablan a toda la iglesia. Ese es el precio por seguir a Jesús. Ese es el precio de ser discípulo de Jesús. Ese es el precio por amar a Jesús. Amén. Hoy en día a las personas se le dice todas las bendiciones de Dios. Dios te ama, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere multiplicar, Dios tiene planes maravillosos para ti. Dios no quiere que te toque ni el pétalo de una rosa. Y hablan de las bendiciones, pero no hablan de la puerta estrecha, no hablan del camino angosto, no hablan que hay que cargar la cruz. Y eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Ahora, amados hermanos, dice Gálatas capítulo 6, versículo 17. Gálatas 6, 17. ¿Ya estamos, amada iglesia?
Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué está pidiendo Pablo? Que nadie le cause ¿qué? Molestias. Ya no me molesten más de aquí en adelante, está diciendo Pablo, porque yo traigo en mi cuerpo ¿qué? Las marcas del Señor Jesús. ¿Y qué, a qué se refiere con marcas? Está diciendo, traigo en mi cuerpo las cicatrices cuando me flagelaron por predicar este evangelio. Ven mi cara, la ven marcada. Sí, traigo las cicatrices en mi cara de cuando me apedrearon, de cuando me persiguieron, de cuando me maltrataron. Traigo las marcas, traigo mi cuerpo, en otras palabras, mi cuerpo lo traigo ¿qué? Cicatrizado. Hoy los cristianos en esta moda de tatuarse, me llegó la otra vez un cristiano y ese nombre pone aquí un tatuaje grande y le digo, ¿y eso qué es? Me dice, es el nombre de Dios. Otros se dibujan el pescadito, otros se ponen 3:16. Y creen que con sus tatuajes son cristianos. Que porque se pusieron el nombre de Yahweh o de Dios o de Elohim o de Shaddai o unas palabras en hebreo o el pescado, ya los hizo cristianos. No es a esa clase de marcas que se refiere Pablo. Pastores modernos, una pastora moderna, Joyce Meyer, se tatuó. Los pastores se están tatuando, pero yo no les veo las marcas de las cicatrices por predicar el evangelio. Qué hermosas han de ser esas marcas, hermano. Y qué vergüenza de mi parte, hermano, no tener ninguna cicatriz en mi cuerpo por causa o por sufrir por mi fe. El que alguien se tatúe no lo vuelve más espiritual, no le asegura el cielo. El Señor cuando llegues al cielo te va a decir, ay, mira el Cristo aquí en el pecho. Ay, mira el Sagrado Corazón de Jesús en el brazo. Ay, mira en griego aquí Yeshua, en hebreo Yeshua. Ay, mira Ixoye. Él no quiere ver esos tatuajes, Él no quiere ver esas marcas. Él, las marcas que quiere ver en la iglesia son las cicatrices por creer en Cristo. Amada iglesia, no sé si me estoy dando a entender. Hoy los cristianos visten de marca y no está mal. Los pastores queriendo volverse influencers, queriendo estar al último grito de la moda. Es que yo sí compro mi ropa Hermes. Es que yo sí compro mi Chanel. Es que yo sí visto Louis Vuitton. O yo sí visto Gucci. Los cristianos están modelando a este mundo, los pastores. Pero no se están modelando con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que tiene que modelar un pastor. Con Cristo estoy crucificado.
No, pastor, te voy a pagar si recomiendas a tu congregación que venga a mi restaurante. Ah, sí, miren, estoy desde acá promoviendo, usted puede venir, y si dice que viene a mi nombre, le hacen un descuento. El pastor es siervo de Dios, y la iglesia, que es usted, debemos de modelarnos y decir: si me miras, no esperes ver mis pies tocando el piso, la tierra. Si me miras, vas a ver mis pies separados del piso, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo a través de la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Puedes darle una ofrenda de palmas fuerte, glorifícalo. Dale una ofrenda de palmas a su nombre, a su nombre. Todos sufriremos, hermanos, persecución. Lo dice 2 de Timoteo 3:12. Juan el Bautista fue encarcelado por predicar una verdad. Por decir una verdad. 2 de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente. Repita después de mí: vivir piadosamente. Vivir piadosamente. Toda la iglesia: vivir piadosamente. Vivir piadosamente. Una vez más: vivir piadosamente. Vivir piadosamente. Hasta ahí. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. ¿Qué padeceremos? Persecución. A ver, pastor, ¿qué es eso de vivir piadosamente? Vivir piadosamente, hermano, es vivir consagrado a Dios. Pastor, pero yo no soy perseguido, no sufro persecución. Bueno, hermano, déjame decirte que si un día te atreves a vivir piadosamente, si un día te atreves a vivir consagrado a Dios, probablemente vas a tener problemas con tus compañeros del trabajo. Probablemente vas a tener diferencias con tus compañeros de la universidad o de la escuela. Si un día decides vivir piadosamente, probablemente vas a tener problemas con el vecino, con las autoridades. Porque la Biblia así lo dice, hermano. Y también todos, pero ese todos incluye a aquel que quiera, o todos si quieren. Y también todos los que quieran vivir piadosamente, es decir, consagrados a Dios, deben de saber, consagrados a Cristo, deben de saber que padecerán ¿qué? Persecución. Porque si tú eres justo, no vas a soportar la injusticia. Y si tú no practicas la mentira, no vas a aguantar o vas a tener problemas con aquel que sí miente. Y entonces aquel que miente y tú no mientes, probablemente te persiga, te acuse, te señale y te diga que eres un cobarde, que eres una niña, que eres un chismoso, que eres, no sé, un metiche, que te metes en las cosas que no te debes de entrometer. Porque estás tratando de vivir ¿qué? Piadosamente. Entonces de ahí va a comenzar una parte de la persecución. Si tú quieres ser justo, también va a traer persecución. Si quieres ser un cristiano que viva piadosamente, consagrado a Dios, va a venir persecución. De una o de otra manera vas a comenzar a tener problemas porque quieres vivir ¿qué? Una vida ¿qué? Sometida a la voluntad de Dios. No sé si me di a entender en esta idea, amados hermanos. ¿Sí? Entonces, hoy en día hay iglesias cómodas. Hoy en día está la iglesia como si fuera un catálogo, a ver qué iglesia te conviene más. Hace 20 días vino una mujer
Y de inmediato le dijo a mi esposa: yo vengo a ver si esta iglesia me gusta. Si me gusta y me convence, regreso. Si no me gusta y no me convence, ni me esperen. Hoy quieren adaptar a Dios a lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que a mí me convence. No, hermanos, tenemos que buscar una iglesia que sea basada en la palabra de Dios, que modele a Cristo, que enseñe a cargar la cruz. Amén. Esa es la iglesia que tenemos que buscar, una iglesia que modele a Jesús. Esa es la iglesia en la que debemos, no a ver si me hacen sentir bien, si aquí sí me profetizan prosperidad, si aquí sí me hacen milagros aunque sean falsos, si aquí sí me manipulan. La persona no regresó más, porque piensa que las iglesias son catálogos. La iglesia es uno, indivisible, y está esparcida por todo el mundo. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No puedes pretender querer la cabeza que es Cristo, decir: ay, yo sí amo a Cristo, pero no me gusta su cuerpo, no me gusta su iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ay, no, es que ese cuerpo donde yo fui está muy maltratado, tiene cicatrices. Hermano, ese cuerpo es hermoso, es glorioso, porque nuestro mismo Señor Jesucristo lleva en su cuerpo las marcas de la cruz, las marcas de él cuando lo traspasaron. ¿Sí me estoy dando a entender? Él lleva en su cuerpo esas marcas y Él no se avergüenza, Él no las tapa. Hoy en día no. Entonces es importante, hermanos, que nosotros veamos que no debemos de buscar una iglesia a nuestra conveniencia, sino una iglesia apegada a la voluntad de Dios, basada en la palabra de Dios y que enseña que debes de cargar tu cruz cada día y de seguir a Jesús, y que te enseñe a poner los ojos no en el pastor, sino en aquel que es el autor y el consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estas iglesias de las que yo hablo, hermanos, es que están haciendo sentir cómodo al pecador con su pecado. Hace unas semanas que viajé a Veracruz, y cuando compartía la palabra de Dios, hablaba acerca de que Jesús dice después del Sermón del Monte, dice: vosotros, o sea, ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal pierde su sabor, de nada sirve. No sirve más que para ser lanzada afuera y hollada por los hombres, es decir, pisoteada por los hombres. ¿Cómo sabemos que la iglesia de Cristo está perdiendo su sabor? Cuando dentro de las iglesias comenzamos a ver que el pastor se divorció y sigue siendo pastor. Cuando dentro de las iglesias comenzamos a ver que hay divorcios. Es decir, están haciendo que el pecador se sienta contento con su pecado dentro de la iglesia. Juan el Bautista tenía que hablar la verdad. Él habló la verdad y le dijo: oye, no te es lícito, no está bien que le hayas quitado la mujer a tu hermano y que te la hayas traído y que ahora vivas con ella. Eso no está bien. Eso incomodó a alguien como Herodes, arrogante, soberbio. Los soberbios no soportan que les digas la verdad. Pero como dice un dicho, la verdad no peca, pero incomoda. Y no solamente incomodó a Herodes, sino que también incomodó ¿a quién? A Herodías. Herodías se incomodó. Quiero que vaya a la siguiente cita bíblica.
Salmo 116, 15, por favor. Salmo 116, 15. Ok. Dice de la siguiente manera: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Desde el nacimiento, amados hermanos, de la iglesia y a través de los siglos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, ha sufrido persecución, ha sufrido lapidación, ha sufrido crucifixión. Los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo han sido quemados en la hoguera y han sufrido torturas y un montón de etcétera, etcétera y etcétera. Cuando un justo muere, dice la Biblia que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Amén. Dios está en ese momento con el que está a punto de morir, con el que está sufriendo, con el que está siendo lapidado, con el que está siendo decapitado. Juan el Bautista, aunque estaba solo en la cárcel y encadenado, en el momento que le separaron la cabeza de su cuerpo, él no estuvo solo. Ahí estaba nuestro Señor. Amén. Nunca estás solo. Siempre vas a estar acompañado por Dios. Dios siempre va a estar a tu lado. No te sientas solo. Amén. La iglesia no había nacido aún en el Pentecostés, pero Juan ya estaba pagando el precio. Juan ya estaba siendo encarcelado. Juan ya estaba siendo encadenado. Juan ya estaba llevando los sufrimientos, llevaba las marcas de Cristo en su cuerpo. La iglesia no había nacido en el Pentecostés todavía. El Pentecostés no había llegado. Pero Juan ya estaba, el precursor del Mesías, el que preparaba el camino del Señor, ya estaba sufriendo. Nosotros también, amados hermanos, debemos de saber que si amamos a Cristo también nos tocará sufrir. Amén. ¿Cuál fue el motivo por el que Juan fue encarcelado? Por hablar la verdad. Dice Marcos 6:17. Resulta, es en otra versión, resulta que Herodes Antipas se había casado con Herodías, la esposa de su hermano Filipo, y Juan lo había reprendido, diciéndole: no te está permitido tener a la esposa de tu hermano. ¿Qué le dijo? No te está permitido tener a la esposa de tu hermano. Ok. Esto enfureció a Herodías. La mujer se enfureció, se enojó, la cual decidió hacer todo lo posible. ¿Para qué? Para matar a Juan. Pero Herodes solo mandó que lo arrestaran y lo metieran en la cárcel. ¿Cuál fue la razón por la que fue encarcelado? ¿Por hablar qué? La verdad. ¿Sí? ¿Vas a sufrir persecución, iglesia? Sí, ¿por qué? Por la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad no es algo separado de Cristo. La verdad es una persona. La verdad es Jesucristo. Porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. La verdad no está fuera de Cristo. La verdad es Cristo mismo. Amén. Ahora, ¿cuál fue la causa de la muerte de Juan el Bautista? El odio. Repita conmigo: el odio. El odio. Más fuerte: el odio. El odio. Ok, Herodías odiaba a Juan el Bautista, ¿sí? Porque la verdad que decía le hacía sentir incómoda. Regularmente los orgullosos, ¿sí?, los soberbios, se sienten ofendidos cuando alguien les dice la verdad. Este fue el caso de Herodes, pero Herodes temía a Juan y no le quería hacer daño. Incluso la Biblia dice que Herodes iba y se sentaba y escuchaba lo que Juan decía y se quedaba perplejo. Quiere decir que razonaba lo que Juan decía, pero no quería matarlo,
Sin embargo, vemos a la mujer, ¿sí?, queriendo matar, odiando a Juan. ¿Habrá cristianos con odio? ¿Habrá cristianos que odien a alguien? Bueno, ¿qué es el odio? Es el desprecio que puedes sentir hacia otra persona. Eso es el odio. Es la falta de amor hacia otra persona. Eso es el odio. ¿Habrá cristianos aquí con odio en su corazón? ¿Habrá cristianos que no tengan amor a alguien? Si Jesús nos mandó incluso a amar ¿a quién? A nuestros enemigos. Señor, es muy difícil lo que me estás diciendo. ¿Cómo yo puedo amar a mi enemigo? ¿Cómo puedo amar a aquel que me hizo daño? ¿No fue acaso Esteban el mártir, cuando estaba siendo lapidado, el que decía: Padre, perdónalos, no les tomes en cuenta su pecado? Y mientras esa multitud enardecida, con una rabieta, odiando la verdad que había hablado, agarraban piedras y se las zorrajaban, y él decía: no les tomes en cuenta este pecado. ¿Habrá cristianos sentados en este lugar con odio, con falta de amor? ¿Habrá cristianos que desprecian a otros, a otras personas? Yo no lo sé, pero el Espíritu Santo de Dios sabe si hay odio en tu corazón. Amada iglesia, ¿me estoy dando a entender? Sí. Quiero hablar acerca de la actitud de esta madre, Herodías. ¿Sabía usted que Herodías, ya lo hemos dicho, odiaba a Juan, y fue Herodías la que se encargó de darle muerte a Juan? ¿Qué pasaría, antes de tocar el tema de Herodías, qué pasaría hoy en día si Juan el Bautista entrara por esa puerta, o en las puertas de aquellas iglesias donde está permitido el divorcio, donde está permitido el adulterio? Esas iglesias liberales que se han bajado de la cruz de Cristo, ya no están crucificados con Cristo, porque es más atractivo andar pisando el mundo y andar por él, andar caminando por el mundo. Si Juan el Bautista fuera a estas iglesias donde se permite el divorcio, donde hay fornicación, donde hay adulterio, me llama la atención porque una iglesia en Estados Unidos, su director de alabanza, y que es muy popular y los cristianos cantan sus alabanzas en las congregaciones, cayó en adulterio y se divorció, y le dijeron: por un tiempo no participes, ya está bien, con algunos meses puedes volver, porque la gente te extraña, porque la gente quiere escuchar tu voz, quiere escuchar tu canto, quiere escuchar tu música. Hermanos, ¿será válido eso? ¿Estará bien? No, no está bien. ¿Qué pasaría si Juan se para en esa iglesia y predica en contra del divorcio? No está bien que tengas a otra mujer. No está bien que hayas dejado a la anterior solo porque querías casarte con otra. No está bien. Yo creo que sacarían a Juan de ahí. ¿Sí o no? Sí. Yo creo que dirían: hermanito Juan, venga para acá, o le apagarían el audio, ¿verdad? O problemas técnicos, esas cámaras, no, se fue la luz. Nos va a correr, nos va a echar a perder el changarro, como dicen aquí en México. Nos va a echar a perder el negocio.
Porque hoy en las iglesias se está haciendo sentir cómodo al pecador con su pecado. Y esto no debe de ser así. ¿Sí me di a entender, iglesia? Sí. Durante 19 siglos la iglesia no aceptaba el divorcio dentro de las iglesias. Siempre se buscaba la restauración. Hay un apóstol que está en Miami, de esos que se dicen apóstoles. Se divorció de su esposa. Su esposa fue a abrir un ministerio. Dicen que Dios les dio luz verde para que se divorciaran. Él sigue predicando. Nadie lo cuestionó, nadie lo disciplinó. Y la mujer abrió su ministerio también. Y dicen que ellos no le tienen que entregar o darle explicaciones a nadie, porque al único que le dan explicaciones es a Dios. Y no es todo. La iglesia lo aplaude. ¿Y por qué lo aplauden? Porque hay lo mismo dentro de las iglesias. Bueno, no de aquellas que predican la verdad, amén, sino de aquellas que manipulan la verdad. ¿Sí me estoy dando a entender? Juan perdió la vida por denunciar una inmoralidad. Él se atrevió a anunciar una inmoralidad y le costó la vida. ¿Cómo eran los bailes en aquellos tiempos? Porque leímos en Mateo 14, ¿verdad? Vamos a Mateo, por favor. (14:6) dice de la siguiente manera: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Pero me voy a enfocar en el versículo 6. ¿Cuándo se celebraba qué? Fuerte. ¿Qué se celebraba? Ok. ¿Qué hizo la hija de Herodías? Y agradó a Herodes. Hermano, lo que voy a decir es fuerte. Con esto voy a ir terminando y quiero hacer reflexionar a los padres. Que sea la palabra de Dios que los haga reflexionar. Herodías sexualizó, o como dicen hoy, hipersexualizó a su hija. El historiador Josefo, que habla en particular de este caso, dice que la niña se llamaba Salomé. Nos da el nombre de la niña. La niña tendría entre 14 y 16 años de edad, más o menos. ¿Sí? Había llegado el cumpleaños de este hombre, y en aquel tiempo era hasta normal mandar a las niñas a los templos paganos, donde las sacerdotisas les enseñaban a bailar de una manera erótica, muy sensual. Herodías ya venía de abandonar a su primer esposo y se había casado con el esposo de su hermano, no le importó, ¿sí? No le importó sensualizar a su hija para conseguir un fin. Y aquí es donde quiero llamar la atención de los padres y de las madres, antes de explicar el versículo a más profundidad. Hoy en día que ves internet,
Me llama la atención cuando le van a tomar la foto a una niña y de inmediato la niña hace una pose sensual. Ya no se para como niña, ya no se viste como niña. La madre o el padre, que son los que le compran la ropa, están sensualizando a los hijos. Si no, nada más vea a veces cómo el mundo está sensualizando a sus hijos. Hija, no te pares así, párate así. ¿Qué diferencia hay entre Herodías de que digo, no, qué terrible, mujer que mandó a pedir la cabeza de este santo de Dios? Qué terrible que haya usado a su hija para fines tan bajos, tan ruines. Antes era impensable que una madre joven posara en una fotografía sensualmente. Hoy en día es tan común. A lo malo le han llamado bueno. Es bueno para que te den más likes, para que tengas más seguidores, para que esto, para aquello. Pero pregúntate, ¿esta foto la podría tener el Señor Jesucristo delante de su trono? La foto, lo que le estoy enseñando a mi hija o a mi hijo, ¿qué tal si lo estoy hipersexualizando? Esta foto de mi hija con una pose así, ¿podría agradar a Dios? No es a los hombres a los que tenemos que agradar, amados hermanos. Es a Dios a quien debemos de agradar. A veces les preguntan a mis hijos, si tienes Facebook, tienes aquello, le digo, no lo veo necesario, hijos, que lo tengan. Sí, por ahí tienen a veces, pero no lo veo necesario. No veo necesario que estén subiendo fotos. Los chavos enseñando aquí su lavadero, ¿verdad? O su piedra de río, toda malformada, ¿verdad? ¿Qué llevó a este joven que el domingo va a la iglesia, levanta las manos, canta al Señor, adora al Señor y dice, sin santidad nadie verá al Señor, pero en 3 semanas acá enseñando la piedra de río? O la niña levantando el piecito para tomarse la foto sensualmente. ¿De dónde lo aprendió? ¿Quién se lo enseñó? ¿Acaso no tiene una madre? ¿Acaso no tiene un padre que le diga, eso no se hace? ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy dando a entender? Sí. Salomé agradó a Herodes. Y la palabra agradó, fíjese qué grave es. Cuando dice, la hija de Herodías, ¿cómo se llamaba la hija según Josefo? Dice danzó en medio. En medio quiere decir que había hombres. Esta danza era para hombres, borrachos ya, después de días de celebración, ¿sí? Donde pasan, y ya cuando estaba el clímax, después de la borrachera, quiero que se lo imagine así. Es el cumpleaños, ok, perfecto, sí, vamos acá tomando poco a poco, vamos dándole mayor sentido a vamos ambientándolo, o como hoy en día lo dicen, ¿verdad? Vamos poniéndolos más alegres, o por ahí escuché una palabra que dice, vamos a pistear. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué? Tomar vino. Yo pensé que era poner pistas. Vamos a pistear, pero no, fíjense nada más. Ah, bueno, ándale. Un maratón, una maratónica. Entonces se ponía a acelerar, y ya cuando ya llegaba el clímax, decían, ¿qué más nos puedes ofrecer? Oh, pues ahorita salen las niñas. Y eran niñas que eran preparadas en los templos paganos con la autorización del padre y la madre. Miren, hermanos, en ese sentido entiendo por qué eran paganos.
Pero no entiendo a un padre cristiano o una madre cristiana permitiendo que su hijo o su hija se sensualice. Y entonces salían las niñas para complacer a los hombres. Y la palabra dice, y Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Esa palabra agradó significa explícitamente, excitó sexualmente a Herodes y lo satisfació. Es terrible. Hermanos, métete al Facebook de tu hijo, de tu hija. Métete a las redes sociales. Revisa de vez en cuando su celular. Prohibido andar de modo incógnito. ¿Sabía usted que en el año 2020, México es número 1 en pornografía infantil? Donde se genera aquí. No puedes comenzar a llamar a lo malo bueno. Los niños son niños, las niñas son niñas, y las niñas tienen que vestir como niñas. Y los niños también. No puedes despertar o no debes despertar. No seamos instrumentos de tropiezo. Salomé agradó a Herodes, y esa palabra es explícitamente, es que excitó o satisfació. Pueden ser esos dos términos. Las danzas de estas niñas, o las danzas que bailaban estas niñas, eran seductoras. Es decir, que seducían a los que estaban ahí alrededor. No solamente eran seductoras, sino que además eran inmorales. Me da a veces, hermano, no sé, ¿verdad? Como cristianos pueden estar aplaudiendo que su niñita perree. Ay, mira, ya está le aplauden. Lo toman como si fuera gracia. A ver, ya la vi la otra vez. Es que estuvo viendo la televisión y ya bien que mueve su cuerpo. Hermano, si alguien de este lugar yo veo que se deleita de esa forma, me hace pensar que eres un depravado, que por tu cabeza está pasando la basura de este mundo, pero no la mente renovada de Cristo. La otra vez me enseñaron un video, me dijeron, ¿cómo ves, pastor? Mira, ve esto. Está grave, pastor. Una niñita de 3 añitos bailando sensualmente, perreando, mientras los adultos aplaudían y le aventaban billetes. Y a veces esto se da en las escuelas. Y yo me pregunto, ¿acaso estos niños no tienen un padre o no tienen una madre que los vigile y les diga, no, mi casa y yo servimos a Jehová? ¿No podemos ser conforme a la corriente de este mundo?